Gracias, señor presidente. Señor ministro, buenas tardes. Señorías, en estos 6 años de gobierno, señor ministro, del Partido Popular, 5 con mayoría absoluta, su gobierno desarrolló un conjunto de normas con las que pretendía cambiar el sistema energético español. Pretendían estabilizar los precios de la energía y, con ello, favorecer, por un lado, la economía de las familias y, por otro lado, la competitividad de nuestras empresas. Al menos eso es lo que nos dijeron. Pues bien, señorías, no solamente no se consiguió este objetivo, sino que los precios no han dejado de subir, la pobreza energética sigue instalada en nuestro país. Todavía ayer se decía que, según algunos datos, cerca de 4 millones de personas tienen dificultades para hacer frente a los recibos de la luz, y todo ello a pesar de todas las medidas que desde la oposición les hemos ido reclamando y del gran esfuerzo que están haciendo tanto comunidades autónomas como entidades locales. Señoría, en estos tiempos de crisis y ante el aumento del precio de un recurso imprescindible para la competitividad de las industrias, la factura de esa política la han pagado doblemente los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Todos los sobrecostes del precio de una energía disparada, unido a las reformas laborales acometidas por su Gobierno, han llevado a que en muchos casos la pérdida de competitividad de las empresas se haya pretendido resolver precarizando el empleo y disminuyendo los salarios. Además, esos mismos trabajadores, al llegar a sus casas, pagaban precios de la luz y gas cada vez más altos. El precio de la bombona, señor ministro, ha subido un 32% desde julio del año 2016. En definitiva, fue la ciudadanía la que pagó y sigue pagando los efectos de esa política energética. El precio neto de la electricidad para un consumidor doméstico español ha aumentado un 5,1% hasta el primer semestre del año. Y se preguntarán, señorías, ¿qué pasó a nuestro alrededor? Pues la pasada semana a mi compañera se le respondía en esta misma Cámara que era el mercado, que era un problema coyuntural. Pues bien, en Alemania la subida fue del 0,1%, del 0,2% en Francia, una caída del 10,7% en Portugal, del 14% en el Reino Unido. Señor ministro, tenemos los precios más caros de la energía de la Unión Europea y una volatilidad que hoy por hoy no somos capaces de controlar. Por eso quería preguntarle, díganos en esta Cámara qué medidas tienen previsto tomar a este respecto. Quería preguntarle también si tiene previsto tomar alguna medida acerca de la demanda. Y también me gustaría que dijera hoy aquí cómo afecta la generación renovable a los precios, porque lo dijo ayer en un periódico de tirada nacional, diciendo que en esta época de subida generalizada de los precios de hidrocarburo, la energía renovable abarata los precios. Señoría, España, a diferencia de todos los países de su entorno, reformó completamente la normativa del sector eléctrico. Con ello, estamos consolidando un modelo energético del siglo pasado, basado en fuentes de generación convencional y excesivamente dependientes del exterior. Un modelo ajeno a las posibilidades de una generación más descentralizada, renovable, renunciando a la mejora de la eficiencia energética y preparado para hacerle frente al cambio climático y cumplir los compromisos internacionales como país. Mientras todos los países están inmersos ya en esta importante transformación, España seguía en ese momento y sigue hoy sin una hoja de ruta. Seguimos sin tener una ley de transición energética ni una ley de cambio climático. Pasamos de ser líderes en una tecnología renovable de generación a que en España, en el año 2016, seamos el 28º país del mundo más atractivo para invertir en este tipo de tecnología. En España se destruyeron más de 22.000 empleos y no se instaló un solo megavatio en el año 2015, el mismo año en el que Europa invertía 26.400 millones de euros en instalar parques eólicos. Y lo mismo pasó con la solar, señor ministro. Mire, hace pocos días, en la presentación del World Energy Outlook, la Agencia Internacional de la Energía confirmaba la irrupción vertiginosa de la energía solar en la generación eléctrica e indicaba que la participación de esta tecnología pasará del 24% que es en el año 2016 al 40% en el año 2040. Y parece mentira, señoría,
que en el país con mejor soleamiento de Europa vayamos en el vagón de cola. Incluso con los 3.000 megavatios de la última subasta tendremos que trabajar mucho. Perdón, con los 4.000 megavatios de la última subasta. Gracias, señor ministro. Tendremos que trabajar mucho aún así de aquí en adelante para poder cumplir los compromisos internacionales. Hemos perdido el liderazgo, miles de personas en paro y a pequeños inversores y empresas los hemos situado en una situación con muchas dificultades para salir adelante. Por cierto, señor Nadal, una cosa que me extrañó, su secretario de Estado dice ahora que están abiertos a eliminar las trabas al autoconsumo y la apertura de espacios de colaboración. Leo textualmente. Entonces, díganos aquí en esta Cámara, ¿tiene previsto actuar y reformar el Real Decreto sobre autoconsumo? ¿Va a terminar con el impuesto al sol? ¿Van ustedes a corregir el error, señoría? Dicho de otra manera, después de haberlo parado en seco, ¿va a promover un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala? Porque, señoría, ustedes hacen las cosas a regañadientes, forzados por la Unión Europea, y han empezado a trabajar, pero no con convencimiento. Lo hacen porque se les obliga desde Europa. De hecho, el señor Arias Cañete dice una cosa en Bruselas y ustedes dicen una cosa distinta aquí, en España. Y pasa lo que pasa. Después de las reformas del ministro Soria y de su gobierno, España es el líder mundial en litigios y arbitrajes internacionales. 36 procedimientos abiertos y una estimación de la Abogacía del Estado, por cierto, de 7.000 millones de euros en indemnizaciones. Además, nuestro país pierde sistemáticamente los recursos que le van planteando las empresas del sector eléctrico, que se sienten perjudicadas por los cambios y que se ven continuamente anulados por los tribunales. Por lo tanto, en muchos casos ni siquiera esos cambios en materia legal pueden ser aplicados. Al final, señorías, en resumen, es el ciudadano el que paga el resultado de una política que nosotros consideramos errónea. Y tengo que decírselo, señor ministro, en el mercado de la energía los dos parámetros más representativos de las políticas del señor Soria y los suyos son la retroactividad y la inseguridad jurídica. Y esto afecta tanto a las empresas del sector como al resto de la industria, porque no se ven capaces de fijar planes de negocio a medio o largo plazo, dada la volatilidad que hay en los precios y con la dificultad de hacer inversiones a medio o largo plazo. Señorías, ningún país del mundo concibe el futuro de la energía sin las energías renovables. Y usted, todavía hoy por la mañana, leía unas declaraciones donde decía que en ningún país del mundo se prescindía de las centrales nucleares. Bueno, en algunos países, por ejemplo en Alemania, hay un escenario muy claro. En el 2020 se termina la energía nuclear. Señor ministro, su Gobierno ha castigado con dureza las energías renovables. Esas que, como dice usted, abaratan el coste de la energía, nos permiten mayor independencia energética y, además, son limpias. Esas han sido precisamente las energías más perjudicadas por su política energética. Y queremos saber cuáles son los planes de su Gobierno para desarrollar esa transición. Estamos abocados a ello. En concreto, nos gustaría saber qué tiene en mente el Gobierno, cuáles van a ser las aportaciones de cada una de las tecnologías actualmente instaladas. Nosotros simplemente queremos saber cuánto va a aportar cada una, porque estamos preocupados, señoría. Porque, por un lado, el Gobierno está tomando decisiones con carácter unilateral en relación con la energía, al tiempo que convoca a un grupo de expertos que hacen aportaciones respecto a la Ley de Transición Energética y el cambio climático. Es posible que esos mismos expertos que están trabajando hoy sobre un marco, cuando terminen su trabajo, se encuentren con un marco energético realmente distinto. Quizá ya no esté en vigor. Hace ya tiempo que el Gobierno debería haber puesto sobre la mesa una propuesta de ley de transición energética para que el grupo de expertos pudiese trabajar sobre una propuesta concreta. Es sobre eso sobre lo que deberían hacer las aportaciones. Pero no, el Gobierno pretende dos cosas, desde nuestro punto de vista: legislar a base de reales decretos, desarrollando una política de hechos consumados, y una vez hecho esto, estas modificaciones legislativas, pedirle a las fuerzas políticas y a la comisión creada que validen sus resultados. Y no lo vamos a hacer, señor Nadal. Nosotros creemos que sus políticas, las energéticas, las que han tomado hasta ahora, son simple y llanamente erróneas. Al igual que creen muchos de los empresarios, organizaciones sindicales, la mayoría del Parlamento, las organizaciones ecologistas y, en ocasiones, también la Unión Europea. Le reclamamos un cambio de orientación. Le hemos dado la mano para que trabaje con nosotros. Creemos en la estabilidad a medio y largo plazo.
Pero sus políticas, señor Nadal, no han dado los resultados que buscaban. Pagamos la energía mucho más cara y las industrias son menos competitivas. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Mato. Para contestar.